Hoy nos presentamos, Señor, delante de ti con una actitud de gratitud por aquel que no escatimó absolutamente nada. Aquel que, a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras falencias, decidió dar su vida por nosotros. Gracias, precioso Jesús, que este sea el momento propicio para agradecerte por todo lo que tú has hecho por nosotros. ¿Qué tal si traemos a nuestra memoria cada una de las cosas que el Señor ha perdonado, cada una de las situaciones difíciles en las cuales hemos atravesado, pero que hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor? ¿Y por qué no decirle, Señor, en esta hora: Jesús, no queremos buscar una religión, no queremos buscar un lugar, queremos buscar a una persona, y esa persona eres tú, precioso Jesús? Señor, yo te ruego que tú bendigas a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que están aquí presentes en este lugar, pero que también están allá en sus lugares, en sus casas, aquellos que van a escuchar esta palabra, para que la iluminación del Espíritu Santo hoy venga a nuestras vidas y que fruto de esta palabra podamos ser transformados, podamos ser cambiados, podamos ser diferentes, Señor, que tengamos una vida distinta, Padre. Hoy usa mi vida, Señor, para hablar a tu pueblo, para hablar a tus hijos, y que esta palabra que tú tienes para nosotros hoy sea como el detonador, sea como el principio para tener vidas donde la gente vea que verdaderamente nos hemos vuelto a ti, Señor. Háblanos hoy, Señor. Entregamos todo en tus manos. Quedamos, Señor, dispuestos para que tú nos hables, para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Qué bueno que estamos hoy aquí en la casa del Señor. Bienvenidos a mis hermanos que se conectan aquí a través de las redes sociales. Que Dios hoy nos bendiga, que Dios hoy hable a nuestras vidas. En esta serie donde Dios nos está hablando de mantenernos firmes en la fe. Diga conmigo: firmes en la fe. A eso fuimos llamados. Dígale que está a su lado: fuimos llamados a estar firmes en la fe. No a tener una vida fluctuante, no a veces buscar de Dios, a veces no, sino que más en estos tiempos finales es cuando tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios, aferrados a nuestro amado Dios. Y seguimos con nuestro recorrido en esta carta, en esta epístola que el apóstol Juan escribe en Primera de Juan, para que vayan abriendo sus Biblias. Ya entramos al capítulo 2. La semana anterior, el mensaje anterior, vimos la finalización del capítulo 1, o mejor dicho, capítulo 1, todos los versos que tenían hasta el verso 10. Ahora vamos a entrar al capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2. Y aquí tiene un tema que es donde nos vamos a introducir, que tiene que ver con el ministerio de Cristo. Ministerio es funciones que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y hoy vamos a mirar la función de Cristo como abogado. Por eso vamos a hablar del tema que he titulado: Jesús es tu abogado, Jesús es tu defensor. Diga conmigo: Jesús es mi abogado, Jesús es mi ¿qué? Mi defensor. Es decir, que tenemos un abogado, que tenemos un defensor. ¿Sí sabían eso? Que pueda que estemos en momentos difíciles, momentos apremiantes en nuestra vida, pero hoy Dios nos va a hablar de ese Jesús en la faceta de nuestro abogado, de nuestro defensor. Vimos recién en el capítulo anterior cómo nosotros podemos, como hijos de Dios, tener una comunión con Él. Y decíamos, nos quedó algo muy claro, y es que hay dos caminos, hay dos sendas. Una que es la senda de luz, donde el Señor nos pide, nos demanda que andemos ¿en qué? En luz, como Cristo andó en luz, porque Dios es luz. En ese camino andamos, debemos andar. Por ese camino pasaremos por momentos duros, difíciles, apremiantes, pero Dios nos defiende. Dios está con nosotros. De hecho, en ese camino se mueve Jesús como abogado. Y hay otro camino, que es el camino de ¿qué? De tinieblas, de oscuridad, entiéndase, el camino del pecado, y Dios no puede transitar por ese camino porque en Él no hay ninguna tiniebla. Él solamente se mueve por el camino de la luz. Decíamos también que si en algún momento perdemos nuestra relación con Él, si se fisura, si se fracciona, si se parte nuestra relación con Él, ¿cuándo se puede partir? ¿Cuándo se puede fracturar la relación con Dios? ¿En qué momento?
¿Cuándo? Cuando pecamos. El momento que pecamos, no es que perdamos la salvación como hijos de Dios, sino que ¿qué pasa? ¿Qué se pierde? La comunión con Él, la amistad con Él, la relación con Él. Perdemos la relación con Él. ¿De acuerdo? Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y volvemos nuevamente ¿a qué? A restablecer nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, recordemos por favor, abran ahí su Biblia, 1 Juan capítulo 1, versículo 5, para recordar y entrar ya en materia del tema que veremos hoy. Jesús es tu abogado, Jesús es tu defensor. 1 Juan capítulo 1, verso 5 dice: este es el ¿qué? El mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿De acuerdo? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero me llama la atención para entrar en materia es esta primera parte, esta frase que dice: este es el mensaje. ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál será el mensaje del Evangelio de la Gracia? ¿Cuál será ese mensaje que revoluciona, que rompe cualquier esquema, que quema fusibles? Porque la gente no puede creer que sea de esa manera. El mensaje de la gracia es que Dios toma al pecador que va para el infierno, ¿sí? Ese camino que es ancho y espacioso, pero que su final es un final ¿de qué? De muerte. El otro camino es un camino como angosto, estrecho, pero que conduce ¿a dónde? A la vida eterna. Y nosotros tomamos la decisión por qué camino transitar en esta vida. Si por el camino amplio o por el camino angosto. Si por el camino que aparentemente es diversión, lujos y una cantidad de cosas, pero que al final va a terminar en muerte, en el infierno. O un camino que tal vez hay muchas restricciones, pero que finalmente vamos por un camino seguro que nos lleva a la vida eterna. Escuchen esto. El Evangelio de la Gracia es entender que hay un Dios grande y maravilloso que puede tomar a una persona que va por el camino derecho para el infierno y lo saca cuando esa persona se arrepiente, cuando esta persona pone su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo saca de ese camino y lo lleva por el camino de la luz. Ese es el Evangelio de la Gracia, que tan solo con que la persona tenga fe, confíe en Jesús, se arrepienta de sus pecados, le dé la vuelta al pecado y mira a Dios, el Señor lo salva y lo rescata. Ese es el Evangelio de la Gracia. ¿Sí? ¿Quién lo da? Dios, y lo da por gracia. No porque no lo merezcamos, porque ya sabemos qué es lo que nos merecíamos por ese camino, pero en su misericordia nos saca de ahí. Vamos a introducirnos entonces en 1 Juan. Entremos al capítulo 2, donde nos muestra la comunión que nosotros podemos tener. Y quiero decir lo siguiente: esa comunión que tenemos con Dios nos permite contar con un abogado. Los que van por el camino de la oscuridad, por el camino de las tinieblas, no tienen abogado. Los que andan o andamos por el camino de la luz, diga conmigo, tenemos un abogado. Escuche lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice por favor la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, dice aquí. Escuchen estas palabras, que es una frase para que la analicemos por un momento. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios anhela? Que nosotros como sus hijos, ¿qué? No pequemos, no pequemos. Eso es lo que Él quiere, que no andemos en el pecado, que si alguno estamos andando en algún pecado, Dios hoy nos habla de una manera tierna, y vamos a analizarlo ahorita. Nos dice: hijitos míos, hijitos míos. De esa forma como cariñosa. No es el Padre castigador, verdugo, sentenciador, sino es el Padre que nos habla a sus hijos que no andemos en el pecado, en la oscuridad, que nos apartemos de ese camino, porque Él sabe lo que espera a los que van en ese camino. Y nos habla de una manera tierna: hijitos, yo les hablo para que no pequen.
Hable al que está a su lado, dígale, Él desea que caminemos en el camino de la luz. ¿Y cuál es el camino de la luz? El camino de la luz es el camino de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Escuchen esto. El apóstol Pablo habla de la iglesia, en el libro de Efesios, habla de la iglesia como de un organismo. Y dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Así ve a la iglesia. ¿Que somos qué? Cuerpo de Cristo. Pero aquí Juan, me gusta el lenguaje de Juan, la parte afectiva y cariñosa, familiar de Dios a través de Juan, porque él habla es a nivel de familia. Dice, no solamente, qué bueno que pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero quiero que vayamos más allá, que entremos en una relación mucho más familiar, que vayamos un paso más y no vean a Dios como simplemente parte del cuerpo, sino que lo vean como el Padre. No nos miremos como cuerpo, sino veámonos como familia. Como familia. Por eso habla de esta manera, de familia. Habla el que está a su lado y dile, nosotros somos parte de la familia de Dios. ¿Y cuándo nos volvemos parte de la familia de Dios? ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Más qué? Más a todos los que ¿qué? Lo recibieron y creyeron en Él. ¿Qué pasó? Nos dio el privilegio de llegar a ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, en ese momento fuimos adoptados como la familia de Dios. Y por esa razón, a la familia de Dios, Dios nos trata como su familia. Y por eso comienza diciendo que, hijitos míos, hijitos míos. No habla de una forma seca, no, nos habla como nosotros le hablamos a nuestros hijos. A pesar de que fallan, se equivocan, ellos son nuestros hijos amados. Pero me gustó mucho esta palabra, hijitos míos, porque en el original griego la palabra hijitos míos es la palabra tecnia, tecnia con K, tecnia, tecnia. Y esa palabra tecnia, ¿sabe qué quiere decir? Mis pequeños hijos, mis niños pequeños. Wow, entonces eso me partió el corazón. O sea, tenemos un Dios que nos ama y que nos trata como esos niños pequeños. También dice mis pequeños renacidos. Wow. Entonces Dios nos trata como los que tienen su bebé, los que hemos tenido nuestros bebés, y nos trata de una forma cariñosa. Repito, como tú y yo amamos a nuestros hijos o amamos a nuestros nietos. Así es como Dios nos ve. Que si caemos, que si flaqueamos, que si nos ensuciamos las manos, Él nos lleva y nos dice, mira, báñate las manos. No es el camino, no es por donde tienes que andar. Hay un camino que es mejor. Mira, el mundo te ofrece todo esto, pero no es cierto, es una fantasía. Te ilusionan con cosas que aparentemente son grandes conquistas y logros, pero no es cierto, porque al final te pasan la factura y te lleva a la muerte. Vamos por este camino, yo estoy con ustedes. Y si ustedes se caen, no se preocupen, yo estoy para levantarlos. ¿Recuerdan a Pedro? Yo estoy para levantarlos cuando se hundan. No se afanen, yo estoy con ustedes. Y es más, yo soy tu abogado. ¿Qué hace un abogado? Vamos a mirar ahorita eso. ¿Qué hace un abogado? Nos defiende, nos protege. Vamos a estar analizando un poquitico esto. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18, dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es eso de no practicar el pecado? No practica el pecado, no vive en el pecado. Escúcheme en esto. Aquel que verdaderamente ha nacido de Dios no puede estar andando por esta senda de oscuridad. No puede estar practicando el pecado, no puede tener la cobertura de pecado sobre su vida, porque ¿quién es el que gobierna por ese camino de oscuridad? ¿Quién es el príncipe de ese camino? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Y Dios lo sabe y dice, no andes. O sea, si tú eres un hijo de Dios, no puedes practicar, y la palabra practicar es no vive en el pecado. ¿Recuerdan una vez más la parábola del hijo pródigo de Lucas 15? ¿Qué pasó con eso? Él entiende que va por ese camino de oscuridad, pero un día, ¿qué hace él? Vuelve en sí, analiza su vida, hace un par en su vida, dice, yo por aquí, por donde voy, estoy muy mal. Mira hasta dónde he llegado.
a la condición de comer lo que comen los cerdos. Pero él se levanta de esa condición y se vuelve al Padre, le da la vuelta al pecado, a la condición, a la posilga, y mira al Padre. ¿Por qué hace eso? Porque él entiende, escúcheme en esto que es duro, pero es una realidad. Él entiende que no puede estar en esa posilga porque él no es cerdo, él es hijo. Y como es hijo, él tiene que ir a donde está ¿quién? El Padre, y tiene que caminar rumbo al Padre, porque él no está para estar ahí en esa posilga. Entonces el Hijo de Dios entiende cómo estoy, y algunos tendrán que analizar: estoy en la posilga de pecado y no puedo seguir porque no soy un cerdo. Yo tengo que ser y tengo que caminar por la ruta, por la vía de Dios Padre, porque es luz, porque yo soy hijo de Dios. ¿Me están entendiendo, por favor? Lo triste es ver personas que han sido llamadas a ser hijos de Dios, que Dios los llamó y pagó el precio, pero que quieren seguir todavía, diga conmigo, en el lodazal. Ahora, dejo claro lo siguiente: no quiere decir que porque seamos hijos seamos perfectos, porque nunca llegaremos a ser perfectos. Nunca. Podremos acercarnos, podemos dejar el pecado, podemos caminar en el proceso de la santificación, pero nunca llegar al estado, nunca llegar al nivel de ser perfectos. Y ninguno puede decir: yo sí soy perfecto, yo respeto lo que dice allá el pastor, pero yo sí me creo perfecto. Ojo, porque el que dice que no peca, en él que no hay verdad. No hay verdad. De hecho, la Biblia dice en Eclesiastés 7:3, para que lo anotes por ahí, lo registres, Eclesiastés 7:3: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Y lo está escribiendo Salomón, uno de los hombres más sabios. No hay hombre que haga lo recto, no hay hombre que nunca peque, porque siempre vamos a fallar. Ahora, respeto, porque habrá alguien que dice: yo no estoy de acuerdo en eso, yo sí nunca me equivoco, yo sí nunca fallo. Ok, respetamos, no estamos para discutir eso. Lo cierto es que la Biblia dice que todos pecamos. Pero si alguien dice: no, yo no fallo, recuerde que hay pecados de comisión. ¿Qué es un pecado de comisión? Los que yo cometo. Y hay pecados de omisión. ¿Cuáles son los de omisión? Los que no hago. Y Santiago, escuche que dice en el capítulo 4, verso 17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Como pecado. Ok, para aquellos que dicen: no, yo todo lo hago bien, muy bien, pero tendría que hacer absolutamente todo bien, porque si no hace lo que tiene que hacer, también la Biblia lo cuenta como ¿qué? Como pecado. Entonces, revisemos, creo que no hay escapatoria. Tenemos que reconocer que fallamos, que nos equivocamos, pero ¿qué pasa cuando nos ensuciamos las manos? ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que estamos sucios, reconocer que estamos mal delante de Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, confesar nuestro pecado, apartarnos del pecado, lavarnos y volver a la comunión con Dios. Me llama mucho la atención un gran hombre, Charles Spurgeon, tal vez ustedes lo han escuchado, que él siempre trató de mantener su comunión con Dios. No que fuera perfecto, no, ya dijimos que ninguno es perfecto, pero trató siempre de que no hubiese ninguna fractura en la relación, en la comunión con Dios. Escúcheme, cuando nosotros como hijos de Dios pecamos, no es que perdamos la salvación. ¿Qué es lo que perdemos? La comunión con Dios, porque siempre seguiremos siendo hijos. Escúcheme en esto. Charles Spurgeon estaba pasando una calle y había una persona que lo conocía y dijo: voy a esperar al predicador, aquí lo va a esperar, al otro lado. Y cuando él iba pasando la calle, en plena mitad de calle se detuvo y se agachó. Estuvo un tiempo y luego prosiguió y pasó al otro lado. Cuando pasó al otro lado, este hombre le preguntó, le dijo: discúlpeme, predicador, ¿por qué se detuvo en la mitad de la calle? Parece que se hubiera detenido a orar. Y él dijo: efectivamente, me detuve a orar. Dijo: pero ¿cómo se va a detener a orar en plena mitad de calle? Dijo: porque sentí que tenía como una nube que me frenaba mi comunión con Dios y tuve que parar y orar al Señor para poder seguir adelante, porque entiendo que no puedo seguir adelante en mi vida si no tengo una buena relación con Dios. Nos enseña algo. ¿Cuántos de nosotros como cristianos sabemos que no tenemos una buena comunión con Dios, que está rota la comunión con Dios, y sin embargo ¿qué? Seguimos por ese lado?
como si no se nos diera nada. Qué bueno que llegásemos a tener este hábito, que cuando nosotros sabemos que estamos mal delante de Dios, no podamos avanzar hasta que ¿qué? Hasta que nos reconciliemos con Dios. Hasta que nos pongamos a cuentas con él, hasta que digamos, Señor, dije esta mentira, pero no puedo seguir con esto, Señor, por favor, perdóname. Señor, le contesté mal a mi esposa, Señor, le hablé muy feo a mi hijo, perdóname, me siento mal por lo que le dije unas palabras no las adecuadas, perdóname, Señor, y que no podamos seguir en nuestras actividades hasta que primero que nos pongamos en orden con Dios. Ahora, dice la Biblia, en el versículo que estamos analizando, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Diga el que está a su lado, abogado tenemos para con el Padre. Me llama la atención lo siguiente, porque cuando uno peca, la Biblia nos dice que abogado tenemos para con el Padre, es decir, que seguimos teniendo el Padre. Que el pecado no nos cortó la comunión, la relación con Dios en el sentido de la familiaridad, porque Él sigue siendo Padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo una vez más? A pesar de que está en la posilga, ¿el Padre dejó de ser el Padre? No. A pesar que nosotros estemos en pecado, ¿Dios deja de ser nuestro Padre? No. Él sigue siendo nuestro Padre. Él sigue estando ahí pendiente que nosotros un día volvamos en sí y nos reconciliemos con Él y digamos, Señor, perdóname, estoy mal contigo, pero aquí estoy una vez más. Porque algunos muestran que cuando pecamos Él deja de ser nuestro Padre, y Él no deja de ser nuestro Padre. Nuestros hijos han fallado con nosotros, ¿o no? Y por el hecho de que nuestros hijos fallen con nosotros, ¿dejan de ser nuestros hijos o dejan de ser nuestras hijas? No, siguen siendo nuestros hijos. ¿Los seguimos queriendo? ¿Los seguimos amando? Sí, tal vez la relación no es la mejor por la situación que se dio, pero siguen siendo ¿qué? Nuestros hijos. Y nosotros seguimos siendo ¿qué? Los padres. Lo mismo sucede con Dios. Escuchen, sigamos. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y nos muestra quién es el abogado. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. Una palabra más que me llama la atención. Esta palabra abogado. ¿Sabe qué quiere decir la palabra abogado en el original? ¿Cuál es la palabra abogado? Es la palabra paracleto. ¿Alguien ha escuchado la palabra paracleto? ¿Quién? ¿Quién es paracleto? ¿A quién llama paracleto en la Biblia? Muy bien, Manuelito. Al Espíritu Santo. Él es nuestro paracleto. ¿Y qué es paracleto? ¿Qué quiere decir paracleto? Nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro consejero, nuestro asesor. Escúcheme. Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo a un consolador, les dejo un asesor, les dejo a una persona que les ayude. ¿Qué es quién? El Espíritu Santo. Ahora escuchen esto, porque tenemos en la tierra a un paracleto, que es quién? El Espíritu Santo. Pero ahora nos muestra la Biblia que en el cielo tenemos también un paracleto, que es quién? Jesús. Escúcheme, en la tierra tenemos al Espíritu Santo y en el cielo tenemos a Jesús, que cumple la función de paracleto, de abogado, de consejero, de ayudador, de asesor. Es el Espíritu Santo que seguramente tú lo tienes si es que has nacido de nuevo, que cuando tú fallas hay una vocecita, hay algo que le dice, no está bien. Hay un asesor interno que nos dice, mira, esto que estás haciendo es incorrecto. No andes por ese camino. No mires eso. Pilas con eso. No dañes la relación. Mira, que esto que estás haciendo no es lo correcto. A Dios no le agrada eso. ¿Quién es el que está haciendo eso? ¿Quién es el que nos está asesorando? ¿Quién es el que nos está ayudando? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra es importante, porque yo quiero que por favor en esta mañana nos vayamos con la convicción que tenemos un abogado, y no es cualquier tipo de abogado, pero que también tenemos un enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás, el diablo, que tiene una función particular, según lo que dice Apocalipsis. ¿Cuál es la función de él? Apocalipsis 12:10. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del enemigo? Muy bien, acusarnos. Mire cómo es de tramposo.
Primero nos ilusiona. Ay, mira, esto es bueno. ¿Qué pasa? Nadie se da cuenta. Su esposa no se da cuenta. Nadie te está viendo. Hazlo, no te preocupes, hazlo. Eso, ¿quién no lo hace? Y comienza, recuerden, hablamos el día martes, los que se han discipulado, que hay cosas que nosotros no podemos tener control. De las aves que vuelan sobre nuestra cabeza, de eso no podemos tener control. Pero sí, ¿de qué? De que aniden, de que hagan nido en nuestra cabeza. Entonces el diablo, escúcheme, el diablo puede seducirnos, puede mostrarnos, puede tratar de llevarnos. Él no puede hacernos pecar, él no tiene el poder de hacernos pecar. Él nos muestra, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de pecar. Después de que el diablo nos muestra ese despliegue de cosas que aparentemente nos hacen felices, placer y lo demás, después de que caemos en el pecado, ¿qué hace él inmediatamente? Apenas caemos en el pecado, ¿qué hace él? Nos acusa delante del Padre. Inmediatamente. El mismo que nos tentó es el mismo que nos acusa. ¿Recuerdan la historia de Job? Mírela por ahí en Job capítulo 1, versículos 9 y 11, donde dice la escritura que respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ay, pues tan fácil, él le sirve, él te alaba, él te busca, pero no es gratis. Dice, no le has cercado alrededor de su casa y a todo lo que tiene, tú no lo tienes protegido con todo, pues con razón te alaba, él siente la protección tuya. Escuche lo que dice. Dice, al trabajo de tus manos has dado bendición. O sea, pues ¿cómo no te va a alabar si tú le has bendecido su trabajo? Si tú le has dado todo lo que él necesita. Pues es que es muy fácil cualquiera bendecir a Dios cuando tiene todo lo que necesita. Mire lo que sigue. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y aquí hay un paréntesis interesante. ¿Quién es el que nos bendice? ¿Quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que nos protege? ¿Quién es el que hace que nuestros bienes crezcan? Dios, escúcheme. Pero dice la escritura, verso 11, pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Quítale todo y te das cuenta cómo te va a blasfemar. Él está contento contigo, él te busca porque tú le das todo, pero quítale todo y verá cómo te va a blasfemar. ¿Ah? Ahora, sabemos la historia que Job no lo hizo. Job siguió adorando a Dios. Con cosas o sin cosas, igual. Si nada viene a esta tierra, pues sin nada me voy, pero sea bendito el nombre de Jehová. ¿De acuerdo? O sea, Job nunca se movió porque fue un hombre íntegro. Sin embargo, Satanás tentó. ¿Satanás qué hizo? Tentó. Y Dios dijo, bueno, yo sé hasta dónde, yo conozco el corazón de él y sé que nunca me va a fallar. Ahora, escuchen esto. Nosotros también tenemos un abogado. Un abogado. Ahora, ¿todos tienen el abogado? ¿Todos tienen el abogado? ¿Para quién es el abogado entonces? Muy bien, para aquellos que han puesto la confianza en Dios. ¿Sabe que ahí donde está el problema? Que mucha gente quiere transitar por la vía de la oscuridad, de las tinieblas, y se la pasan reclamando a Dios: Dios, pero hazme justicia, Dios, pero ayúdame, Dios, pero Dios. Y Dios dice: no, lo siento, es que no es mi territorio. Es que yo no puedo moverme ahí, porque yo no puedo moverme en la oscuridad, porque en mí no hay ninguna oscuridad. Yo me muevo en el territorio ¿de qué? De la luz. Por lo tanto, escúcheme, el abogado es para aquellos que andamos ¿en qué? En la luz. Ahí está el abogado. Mire lo que dice la escritura: hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos. Diga conmigo, el abogado es para la familia de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en el momento que nosotros fallamos, Satanás viene a acusarnos con el Padre, o va a acusarnos con el Padre. ¿Y quién está ahí? ¿Quién está ahí para defendernos? Apenas Satanás comienza a decir una cantidad de cosas, una tracalada de cosas que son posiblemente ciertas porque hemos fallado. ¿Quién está ahí para defendernos? Jesús. Jesús. Es como si todas esas cargas vienen y entonces Jesús está ahí observando, escuchando cómo vocifera el otro. ¿Recuerdan cómo hacía Goliat? Que gritaba y vociferaba, y entonces así es Satanás gritando, vociferando, y Jesús dice: ok, Padre, esto que dijo es cierto,
¿Cuántos saben que Dios es legal, que Jesús es legal? Si el diablo tiene argumentos contra alguien que ha pecado, ¿será que Jesús puede hacer algo? Si una persona está viviendo en pecado y el diablo lo está acusando y ese está en pecado, ¿será que Jesús puede hacer algo ahí? Si el diablo lo que está diciendo es cierto porque es un pecador, porque no busca de Dios, porque anda mal, ¿será que Dios puede hacer algo ahí? ¿Será que el diablo tiene la autoridad para acusar y tiene los argumentos para decir, mira, yo lo estoy acusando por esto, esto y esto y esto? Y si es una persona que está en pecado, ¿será que Dios puede hacer algo ahí? Y la respuesta es, como Él es justo, a cada quien le da lo que corresponde. Y la paga del pecado es muerte. Está pecando, pues ahí tiene que pagar su consecuencia. Porque no se ha arrepentido. Porque está viviendo en pecado. Ese es el problema de una fracción grande de personas que quieren vivir en pecado, pero quiere que Dios los respalde, que Dios les ayude, que Dios los socorra. Y Dios dice, yo no me meto porque yo soy legal. Él está actuando porque Él es el príncipe ¿de qué? De las tinieblas. Y está bajo su dominio. Y él tiene los argumentos para decir, mira, no, por esto, esto, esto y esto. Y como Él es legal, dice, no puedo hacer nada. Cuando la persona sale por su arrepentimiento, por su confesión, cree en Cristo y pasa al otro lado, entonces todas esas deudas Jesús las pagó con su sangre. Y cuando viene a acusar dice, un momentico, detente ahí, porque es cierto lo que usted dijo, pero Él ya se arrepintió, Él ya me tiene como Señor y Salvador y yo soy el abogado y esa deuda ya fue pagada. Entonces escúcheme, cuando el enemigo vaya a acusarnos, Jesús dice, Padre, eso es cierto, Él ha fallado, Él se ha equivocado, pero recuerde algo, Padre, yo ya pagué por Él. Recuerda, Padre, que me dijo que con la sangre podía cubrir todo pecado. Mi sangre fue derramada por Él, porque Él confesó su pecado, Él me tiene como Señor y Salvador y yo soy el abogado. Entonces esa deuda ya se pagó. Por lo tanto, esa deuda ya no tiene por qué ser pagada dos veces, porque Él es nuestro ¿qué? Abogado. Y se aplica, mire su Biblia, se aplica Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice, de memoria la sabes, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ninguna ¿qué? Condenación, escúcheme. Por eso es tan importante la confesión de pecados, porque le quita los argumentos. Y es lo que dice el Señor en Colosenses 2:14, cuando el enemigo andaba muy brioso diciendo, yo tengo autoridad. Escúcheme, cuando en una casa hay pecado, el enemigo coloca sus banderas de autoridad. Cuando una persona está viviendo en pecado, el enemigo tiene autoridad sobre esa persona. Así estábamos antes. Pero la Biblia dice, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en qué? En la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Le quitó los decretos, todo lo que habíamos hecho, lo quitó, dijo, y todo eso lo llevo a la cruz y ya están completamente limpios. Porque tenemos, diga conmigo, tenemos ¿a qué? Un abogado. Entonces cuando fallamos, escúcheme, por eso es tan delicado y tan importante el tema. Cuando fallamos, cuando sabemos que estamos mal, tenemos que ir a lo que dice 1 Juan 1:9, tenemos que ir a confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? ¿De qué? De toda maldad. De toda maldad. Por eso, entonces, como Él es nuestro intercesor, como es nuestro abogado, cuando fallamos, Jesús delante del Padre dice, mira, yo lo entiendo, yo sé lo que está pasando, porque yo fui tentado también. Por eso Jesús se hizo hombre. Por eso Jesús, dice la Escritura, que fue tentado ¿en qué? En todo, pero sin pecado. Cuando nosotros pecamos, ¿será que Jesús nos entiende? Sí, porque Él también fue tentado en esa área. Dice, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Entonces delante del Padre dice, Padre, mira, yo lo entiendo a Él, porque también estuve en tentación. Pero ¿sabe qué, Padre? Yo tenía el poder del Espíritu Santo. Tal vez a Él le falta eso. Vamos a ayudarle para que Él camine más bajo la dirección del Espíritu Santo.
Pero de ese pecado que él o que ella cometió, yo también pagué. Por lo tanto, diga el que está a su lado, quedamos completamente absueltos, quedamos libres. Diga, por la justicia de Cristo. Diga, Él vino a ser nuestra justicia. Ahora, yo sé que algunos pueden decir, es que yo he cometido tantos pecados, tantos errores. Y escuchan a ese enemigo rugiendo. No, es que usted hizo eso, usted no merece, no sea hipócrita, no vaya a la iglesia, ¿para qué ora? ¿Para qué? Si usted simplemente es un falso. Y una cantidad de argumentos, mire, usted es un mentiroso, usted aparenta una cosa, usted dice malas palabras y una cantidad de cosas. Y todas esas pueden ser ciertas y tú puedes decir, sí, eso es cierto y más. Así como viene un caudal de cosas para atacarnos, un mar de cosas tremendas de pecados que hemos cometido, nunca nos olvidemos. Porque así el enemigo acusa y entonces el enemigo está diciendo una cantidad de cosas, vociferando una vez más. Y Jesús dice, sí, papá, pero recuerda que de todos esos pecados que fueron muy grandes, mi sangre cubrió todos esos pecados. Y es el abogado que tenemos. Dígale que está a su lado, tenemos un abogado que es mucho mayor que nuestros pecados, que es mucho mayor que la acusación de nuestro enemigo. Así que no te asustes, así que no te acomplejes, no te repliegues diciendo, no, yo para qué sigo en la vida cristiana, eso me quedó grande. No, tenemos un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Terminamos ese versículo 1, vamos al versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí tenemos una palabra que es clave. ¿Cuál será la palabra clave aquí? ¿La qué? Propiciación. ¿Qué significa propiciación? Propiciación es expiación. ¿Y qué es expiación? Permítame, le leo la definición de expiación. Escuche lo que dice. Consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado. ¿Se eliminan qué? Los efectos del pecado. Ojo, escuchen esto. Cuando estamos en Cristo, por lo que Él hizo, Él eliminó los efectos del pecado. ¿Eliminó qué? Los efectos del pecado. Por eso, escuchen con atención, por favor. Por eso es que cuando una persona está en Cristo, no puede estar creyendo ese tipo de mensajes que transmiten, de ideologías que transmiten, como las maldiciones generacionales. Porque el que está en Cristo, dice la Escritura, que Él es nuestra expiación, propiciatorio. Es decir, que las consecuencias de nuestro pecado, cuando lo confesamos a Cristo, cuando nos apartamos de ese pecado, esas consecuencias ya no vienen sobre nosotros y ya no vienen sobre nuestra descendencia, si es que ellos se convierten al Señor. Por eso un cristiano no puede estar todavía con ese evangelio de las maldiciones generacionales, porque en Cristo Jesús ya fue quitado todas las consecuencias del pecado. ¿Me están entendiendo? Dile el que está a su lado, en Cristo Jesús las consecuencias del pecado que le hemos confesado han sido quitadas. Eso es expiación. Dice, y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. ¿Puede qué? Entonces cuando dice, ya usted no sirve, ya no, escúcheme, no. Cuando tú te arrepientes, cuando tú pones la fe en Cristo Jesús, vuelves a ser reconciliado con el Padre. Pues vuelves a ser parte de esa posición donde verdaderamente ya no eres de la pocilga, ahora vuelves a la casa. ¿Me están entendiendo por favor esto? Diga, en Cristo Jesús nuestros pecados han sido pagados gracias al sufrimiento de Él. No lo que nosotros hicimos, no lo que nosotros pagamos, no, Él pagó por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que hace esa labor. Porque automáticamente, mire lo que sucede, aún antes de confesar nuestros pecados, cuando tú pecas, ¿quién nos acusa? Satán automáticamente, en el mismo acto, nos acusa. Y antes de que nosotros nos arrepintamos, ¿quién está defendiéndonos? Jesús. Antes, mire, estamos acá, estamos caminando en la luz, fuimos tentados y entonces pum, caímos en pecado y comenzamos, estamos en ese camino de pecado. ¿Perdimos qué? La comunión con Dios. ¿Dejamos de ser hijos? No, seguimos siendo hijos, estamos ahí.
En ese momento que pecamos, apenas pecamos, ¿quién nos comenzó a acusar con el Padre? Satanás. ¿Y quién comenzó a actuar a favor nuestro? Jesús, como nuestro abogado, automáticamente. Nosotros seguimos acá muy oriondos, no, seguimos ahí felices, y ya Jesús está trabajando a favor nuestro. Y mientras Jesús está trabajando a favor nuestro, el Paracleto que está en el cielo está trabajando a favor nuestro, intercediendo. El Paracleto que está en la tierra, que es ¿quién? El Espíritu Santo, está trabajando con nosotros y nos comienza a inquietar. No, no haga eso, sálgase de ahí. O sea, está trabajando, por un lado Jesús y por otro lado el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo nos convence y decimos, oiga, ¿en qué estoy? Y giro y vuelvo al Padre. ¿Quién hizo esta labor en nuestro corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién hace la labor con el Padre? Jesús. ¿Me están entendiendo las funciones? Por eso somos privilegiados. Pero el que no está en Cristo tiene doble problema. Por un lado, no tiene abogado, y por otro lado, ¿qué? Por otro lado, que el que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Por eso es que peca y no pasa nada. Todo lo hacen y sigue ahí. No tiene abogado. No tiene abogado, ni en el cielo ni acá. No tiene el Espíritu Santo. Por eso es que dice, pero si todo lo hacen no me siento mal. Pero el que es hijo de Dios se siente mal. ¿Y por qué se siente mal? Porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Fue cuando David dijo en el Salmo, los que tienen su Biblia, Salmo 139, verso 23. David dijo, examíname, oh Dios. Y qué bueno que le podamos decir, Señor, revísame, examine, pásame como un escáner por mi vida para ver cómo estoy. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí ¿qué? Caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, amados, tenemos que tener la confesión correcta para estar siempre conectados con Dios. Le voy a graficar esto en la confesión. A veces cometemos errores como estos, que hemos pecado y sencillamente decimos, Señor, perdóname por todos los pecados. Y ya estoy bien con Dios. ¿Será que estamos bien con Dios? No. Se va a graficar de esta manera. Por ejemplo, alguien tiene en su casa un niño de 11 años y este niño cometió un pecado. Entonces el papá le dice, mira hijo, eso que tú hiciste está mal. No vas a cenar hoy hasta que te pongas bien con Dios, hasta que le pidas perdón a Dios. El niño se pone molesto, ay, pero no me molesta, pero y va y se va yo no sé si han visto casos, el niño va y se mete a su cuarto y tira la puerta, está molesto. Y el papá dice, es su problema, pero hasta que no esté bien con Dios, hasta que no se arrepienta, no puede bajar a cenar. Y pasa un tiempo y el niño sigue allá. De pronto dice, papá, ¿puedo bajar a cenar? No, hasta que usted se arrepienta. Bueno, pues ya creo que sí, cometí un error. Sé que actué mal. ¿Ya puedo bajar? No, no es lo correcto. Arrepiéntete bien. Ay, pero ya sé que hice algo mal. Sí, pero no es la manera. Quédate allá hasta que estés reconciliado con el Padre, hasta que reconcilie con Dios. Al rato grita, papá, mamá, sé que hice algo mal, ustedes tienen razón, hice algo mal, pero ya reconozco que hice algo mal y ustedes tienen razón. ¿Puedo bajar a cenar? No puedo bajar a cenar, o sea, porque es que a veces nosotros esto es malo, sí, perdóneme Dios. No es así. Otro rato que haya, ya Chito no puede más, ya no aguanta y tiene que entrar y decir, perdóname, sí, papá, perdóname, sí, lo que tú dices tiene toda la razón, me equivoqué, perdóname papá, no lo vuelvo a hacer, perdóname papá, por favor, perdóname. Es diferente la actitud. Baja, cena, mira aquí está tu cena, compartamos, pasémosla bien, ya, no pasó nada, pero no vuelvas a hacer eso. Es lo mismo que pasa con Dios. O sea, tenemos nosotros que reconocer, escúcheme, que ahí es donde estamos fallando. Tenemos que reconocer que eso que hicimos mal es pecado, como Dios lo ve como es pecado. ¿Qué decimos nosotros? Eso es pecado, pero todo el mundo lo hace. Ay Dios, tú me entiendes. Y Dios dice, no, yo no te entiendo.
porque para mí pecado es pecado. Y hasta que lleguemos, no sé si me estoy haciendo entender, por favor, hasta que no lleguemos al punto de reconocer que eso está mal delante de Dios y le pidamos perdón, algunos que vienen los días martes podemos entender más, que sintamos dolor de haberle fallado a Dios, decir, sí, no, o sea, que falla con lo que yo hice, perdóname Señor, perdóname, sí, esto está mal, no puedo seguir mintiendo, no puedo seguir diciendo malas palabras, tengo que, así como dijo Isaías, coloque un carbón encendido en mis labios, Señor, para no pecar, perdóname Señor, todavía estoy utilizando esas palabrotas, todavía estoy chismoseando, Señor, perdóname Dios, no, yo veo que eso es pecado, no quiero seguir igual, perdóname Señor. Cuando tenemos esa actitud de corazón, Dios dice, no te preocupes, ven, ya te he lavado con la sangre y sigamos adelante. Escúcheme, a donde quiero llevar este mensaje es a lo siguiente, que el lenguaje que utiliza Juan es un lenguaje muy de familia, no de organización, no de organismo. El problema con muchos cristianos, escúcheme por favor con atención que esto es importante. El problema con muchos cristianos es que los han programado, y hay cristianos que están programados. Hay cristianos que, por ejemplo, vienen a la iglesia porque ya están programados que el domingo tengo que ir a la iglesia. Y una cosa es que tú vengas a la iglesia por programación y otra cosa es que tú vengas por encontrarse con Dios y decir, wow, el domingo es el día donde adoro al Señor, donde alabo al Señor, donde me encuentro con mis hermanos, pero sobre todo es cuando Dios me habla, Dios me enseña, Dios me muestra y quiero aprender más de Dios. Señor, quiero estar acá. Una cosa es que tú vengas porque te toca venir y otra cosa es que tú vengas porque quieres estar con Dios. Una cosa es que tú te levantes por la mañana y decir, es que tengo que hacer el devocional, la Biblia, ¿qué pasa? Sí, ya leí. Y otra cosa es que diga, Señor, qué rico poder estar contigo, Señor, puedo hablar contigo, puedo contarte todo, tú eres mi amigo, Señor, estoy en este problema, estoy en esta dificultad, Señor, ayúdame, hoy tengo que encarar este problema, hoy tengo que pagar estas deudas, Señor, ayúdame, no sé qué hacer, por favor, ayúdame, estoy mal con mi esposa, no quiero seguir igual, Señor, por favor, cambia mi corazón, cambia mi vida, quita ese orgullo, Señor, estoy mal con mi hija, con mi hijo, Señor, cámbiame, por favor, ayúdame, Señor. Es un devocional diferente. ¿Me están entendiendo? Programación y otra es que venga del corazón. Y Dios no quiere que nosotros seamos hijos programados. Te tienes que vestir así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, sino que lo que yo haga, lo que hagamos, lo hagamos porque nace ¿de dónde? Del corazón. Es que tengo que dar lo que es de Dios. Y lo puedes dar. Pero es más lindo cuando dice, Señor, mira, tú me has dado la provisión, me has dado los recursos, me has dado este trabajo, Señor. Todo lo que tengo y lo que soy viene de ti, Señor. Te voy a dar desde mi corazón porque estoy agradecido contigo. Diferente. Diga conmigo, una cosa es programación y otra cosa es que sale del corazón. Por eso Pablo al respecto dijo, cada uno dé como qué, como propuso en su corazón. No por qué, por obligación, no porque le toca. ¿Y cuál es el corazón que Dios bendice? El corazón alegre. Cuando tú vienes con alegría, hoy es el día del Señor, con la mejor actitud, la mejor disposición. No, cuando viene aquí a bostezar, a dormir, a mirar quién viene y quién no viene. No, tú vienes con la actitud pendientes, hay tiempo para todo. Hay tiempo para dormir en la casa, aquí no es para dormir, aquí es para estar pendientes. Hay un espíritu que se llama espíritu de estupor, que es el que toma el control y lo duerme. Sí, se llama así, y tiene que orar, Señor, quita todo espíritu de estupor. ¿Qué será que me siento y no me duermo? Ore, porque eso es espiritual también, porque el diablo no quiere que tú conozcas verdades, porque cuando conoces las verdades, esas verdades que te hacen libres. Entonces, y aquí terminamos en el capítulo 2, versículo 2, terminamos con el primer gran título que dijimos que Dios es ¿qué? No, que Dios es luz y dentro de esa luz, caminamos por esa luz, ya vimos hoy que es abogado. Y ahora pasamos a ver, alcanzamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la segunda forma de mostrar a Dios. La primera forma de mostrar que Dios es luz, Él transita por el camino de la luz. Y si somos hijos de Dios, debemos caminar por la luz, porque Él es luz. Primer gran título. El segundo gran título es que Dios es ¿qué? ¿Qué es Dios? Fácil. Dios es amor, diga conmigo, Dios es amor. Si alguien te pregunta, pero muéstrame cómo es Dios, tú sencillamente dices, Dios es luz. Y ya tuviste toda la aplicación de lo que es luz. Ahora, ¿qué más es Dios? Dios es ¿qué? Amor. Versículo 3, por favor. Primera de Juan 2:3. ¿Cómo podemos tener comunión los unos con los otros? Aquí hay algo para aprender bien interesante.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Wow. ¿Hay una forma de saber quién conoce a Dios y quién no conoce a Dios? Tú puedes decir, yo conozco a Dios. Escúcheme. Una cosa es el conocimiento intelectual, mejor dicho, o dicho de otra forma. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es ¿qué? Conocer a Dios. Pregúntate, ¿tú conoces a Dios o tú conoces de Dios? Son dos cosas diferentes. ¿Cómo conocemos de Dios? A través de la escritura, a través de un estudio, a través de una preparación. Conocemos, nos llenamos del conocimiento de Dios. Podemos estudiar teología, por ejemplo, que es el estudio de Dios, y podemos conocer de Dios. Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo es que conoces a Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? En eso sabemos que nosotros le conocemos. O sea, ¿cómo le conoces? Quizás hasta aquí tú dices, bueno, analizando bien, yo que como que conozco a Dios, pero no conozco a Dios. ¿Alguien quiere conocer a Dios? ¿Se puede saber cuando una persona conoce a Dios? La Biblia lo dice. Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cómo se sabe que una persona conoce a Dios? Dice la escritura. Sí. ¿Sí qué? Guardamos, si obedecemos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos, iglesia? ¿Cuáles mandamientos? ¿De qué mandamiento está hablando? ¿Qué más? O sea, ¿cuáles mandamientos? ¿Cómo lo podemos resumir? ¿Cuáles mandamientos? ¿De qué mandamiento está hablando el Señor? ¿Cómo es que una persona demuestra que conoce a Dios? Porque guarda los mandamientos. Ok, sí, ahí vamos. Pero ¿cuáles mandamientos? O sea, ¿cómo yo demuestro que amo a Dios si obedezco cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Porque algunos dicen, pues es que ahí están escritos los 10 mandamientos. Entonces, si yo obedezco los 10 mandamientos, obedezco a Dios. Otros lo resumen y dicen, más fácil. Si amo a Dios y amo a mi prójimo, resumo todo. Entonces, si hago eso, yo conozco a Dios. ¿De eso está hablando? ¿A esos mandamientos está hablando? Porque alguien dice, uy, sí, ¿no es eso? Vamos a mirarlo. ¿A quién se le dieron los 10 mandamientos? ¿Por qué se le dieron los 10 mandamientos? ¿Por qué se le dieron? ¿Por qué? ¿En qué momento Dios determina darle los mandamientos a ese pueblo? Llama a Moisés, Moisés, mire, me tiene hasta acá. Venga, vamos, encontrémonos aquí en el monte, voy a darle estos mandamientos. ¿Cómo estaba el pueblo cuando Dios da los mandamientos? ¿En qué condiciones estaba? En idolatría, estaban apartados de Dios, llenos de pecado. Y Dios dijo, mira, si no hacemos un freno con ellos, se pierde todo esto. Se pierde todo este pueblo. Entonces vamos a poner mandamientos que son leyes. Leyes. Y aquí no está hablando de leyes. Una cosa son leyes y otra cosa es que nazca el corazón. Pregúntate, ¿tú estás acá por ley o porque amas a Dios? Pregúntate, no, me puede decir muchas cosas, solo Dios sabe. ¿Cómo? Le pongo un ejemplo. Yo puedo decir esta semana a mi niño, le digo, mira, Diego Alejandro, voy a poner una programación aquí, voy a poner unas reglas. Y a partir de ahora me obedeces esas reglas. Los días martes tú vas a lavar la loza. Es una regla. Llega el día martes, le digo, Diego Alejandro, acuérdate del oficio que tiene. ¿Él puede hacer caso o no? Sí. Si me hace caso, lo hace ¿por qué? Por obediencia a una ¿qué? A una ley. ¿Sí? Y él puede decir, sí papá, ahí está escrito eso. Pero yo los amo tanto y veo que la carga de trabajo que hay aquí, déjenme y yo voy a lavar todos los días la loza. O sea, a mí no me diga un día, yo quiero lavar todos los días, o cuando a mí me nazca yo lo voy a lavar, y no solamente el martes. O sea, el martes es lo mínimo, el resto lo voy a hacer. No se preocupe, o sea, cuente con el martes, pero si yo quiero el miércoles, jueves o todos los días yo lo hago, porque los amo tanto y quiero ayudarles. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, una cosa es que yo esté en la vida cristiana por cumplir la ley, y otra cosa es de corazón, y Dios quiere que lo manejemos a nivel de familia, por afecto. Decir, estoy frente a la tentación y yo digo, uy, no voy a pecar porque la Biblia dice no adulterarás.
Y otra cosa, diga, Señor, yo te amo tanto que yo no voy a dañar la relación contigo, te amo tanto a mi esposa que no le voy a fallar a mi esposa. Por eso no adultero, no porque la ley diga no adulterarás. ¿Me estoy entendiendo? Y Dios lo que quiere es que la vida cristiana la rijamos por amor hacia Él, como familia, porque Él es nuestro Padre. Y no le fallamos porque lo amamos tanto. No le fallamos a Jesús porque cuando le fallo a Jesús, estoy diciendo, ¿sabe qué, Jesús? Lo que tú hiciste no me importa. Pisoteo tu sangre, yo quiero divertirme, quiero pasarla bien. Es muy diferente la relación. Si eso llega a nuestra vida, a nuestro corazón, nuestra vida cambia. Entonces, cuando dice la Escritura, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, pero no hace referencia a los mandamientos de la ley de Dios, sino hace los mandamientos que Cristo dejó establecido. Ahora alguien se pregunta, ¿y eso dónde está? ¿Dónde está? Una pequeña muestra para que veamos 22 mandamientos que Jesús demanda que nosotros hagamos como hijos de Dios. Lo encontramos en Colosenses. Es un buen libro. De Tesalonicenses, capítulo 5. Último capítulo de Tesalonicenses. Antes Pablo había dicho en Gálatas 6:2, sobre llevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Dios, de Cristo. Ahora en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leerlos. Solamente yo saqué 22, pueden ser más, de mandatos, de mandamientos. Dentro de ellos está, por ejemplo, orad sin cesar. Está, no apaguéis al Espíritu Santo, por ejemplo, como mandato. Vamos a mirar. ¿Están conmigo, por favor? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Comienza diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo, ¿cuándo vendrá? En cualquier momento. Como un ladrón que no avisa, oiga, yo voy a robar esta noche. No. Va a llegar en cualquier momento. ¿Y cualquier momento es qué? Cualquier momento. ¿Puede ser hoy? Puede ser hoy. Escúcheme, por favor. Versículo 3. Estoy primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ojo, porque está cerquita eso. Se levanta un gran líder, dice, ya tengo la solución a todo esto. Se levanta un gran mandatario y dice, yo arreglo todo esto, no se preocupen, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Y ahí cuando se levante eso, es porque está próxima la venida del Señor. Sigamos, por favor. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis ¿en dónde? ¿Vosotros qué? Hermanos, o sea, ojo, el llamado es para la iglesia, para que no andemos en el camino de ¿qué? De tinieblas. ¿Por qué? Porque es peligroso andar en el camino de tinieblas. Porque puede suceder que cuando el Señor venga, nos encuentre en ese camino. El Señor viene por los que están en el camino de luz. Escuchen esto. ¿Qué más sigue diciendo? Porque todos vosotros sois hijos de luz, verso 5, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Diga conmigo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Dígale, sacó al que está a su lado, diga, no durmamos, diga, no es el tiempo de dormir. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Andemos en la jugada. Estemos pilas, por favor. Este no es un tiempo para estar distraídos. Verso 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? ¿No nos ha puesto para ira? ¿Qué quiere decir eso? Que sobre nosotros no vendrá la ira de Dios. Los que estamos por el camino de la luz, no viene la ira de Dios. ¿Por qué no viene la ira de Dios sobre los que caminamos por ese lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya esa ira vino. ¿Sobre quién vino? Sobre Cristo Jesús. Sobre los que andan en el camino de la luz no vendrá la ira de Dios. Entonces la ira de Dios, ¿sobre quién vendrá? Si no están en Cristo Jesús.
sobre los que están en el camino de tinieblas. ¿Es claro o no, por favor? Estemos muy alerta, pilas, por favor. Versículo ¿qué? 9 en la parte B. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos, mire, mandamientos. Por lo cual ¿qué? Animaos unos a otros. Es un mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Animar ¿qué? Unos a otros. ¿Cómo así? ¿En qué momento? ¿En qué caso? Cuando alguien esté decaído, cuando alguien no vino a la iglesia, cuando alguien está como apartado. Vean, ¿cómo así? No se desconecten, no es el tiempo de desconectar. Vamos. Animar, sobre todo si son nuestros hijos, nuestras hijas. Hija, es el tiempo de buscar de Dios. Hijo, es el tiempo de buscar de Dios. Animarlos. ¿Es claro lo que dice aquí, por favor? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, ¿qué más? Entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué es lo que manda la Biblia? Es una orden. Que reconozcamos, que valoramos el trabajo de aquellos que velan por nuestro bienestar en la parte espiritual. Sigue diciendo, entre vosotros os presiden en el Señor y os amonestan, verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es otro mandato. ¿Qué tenemos que hacer? Tener paz entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo debemos estar? En paz. Sí, quitar toda diferencia, todo enojo, toda amargura, todo resentimiento. Es una orden, es un mandato. Y cuando yo estoy, yo me mantengo, digo, yo sé que tengo que perdonar, pero no perdono. ¿Por qué camino estoy? ¿Estoy obedeciendo a Dios? Estoy en pecado, punto. Llámelo, pero es que pastor, usted no me entiende. Pero es que pastor, lo que él me hizo, no importa lo que le han hecho. La orden es, perdone, punto. Y no lo hace porque me nazca. Es que no me nace perdonarle. No, lo haces ¿por qué? Por obediencia, punto. Si tú no quieres obedecer, estás desobedeciendo, estás errando en el blanco y estás ¿en qué? En pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Como pecado. Ojo, por favor. ¿Qué más sigue? Son mandatos. Verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Ya 13, 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Verso 16, ojo con ese. Estad siempre ¿qué? Gozosos. Diga, el deseo de Dios es que siempre estemos ¿qué? Alegres. Alegres. Mira el que está a su lado, diga, quite esa cara de limón y estemos gozosos. Es decir, que cuando estamos amargados, molestos, enojones, no le agradamos a Dios. Dios lo que quiere es una iglesia así, que ría, que esté gozosa, que hayan pruebas, dificultades. No importa, porque vamos por este camino y Dios va a obrar en cualquier momento. Dios se va a glorificar en cualquier momento. No importa, porque tenemos un abogado, nos están haciendo injusticia. No importa, tenemos el mejor abogado a nuestro favor. ¿De acuerdo? Y tenemos que estar ¿qué? Gozosos. Por eso sigue diciendo, verso 17, ya vamos por ahí. Orad sin cesar. ¿Orad qué? Sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo opuesto de dar gracias? ¿La qué? La queja, muy bien. Lo opuesto a dar gracias es la queja. ¿Qué trae la queja para una persona? ¿Qué trae cuando una persona la pasa quejándose y quejándose por todo? ¿Qué trae? Diga conmigo, ruina y pobreza. Y la persona que se queja nunca entrará a la tierra las bendiciones. Miren lo que pasó en el Éxodo. Diga, la queja trae pobreza, la queja trae ruina, la queja le molesta a Dios. En contraposición a la queja, ¿qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer como mandato? ¿Dad qué? Gracias a Dios. Diga conmigo, la gratitud abre las puertas de la bendición. Tú eliges queja o gratitud. El mandato es: dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿No qué? ¿Se va el Espíritu Santo cuando pecamos? No, nunca se va a ir. No se va a ir. Pero ¿qué puede pasar con el Espíritu Santo? Se apaga. Se apaga. Él es nuestro asesor, viéndolo desde ese punto de vista. Y Él te dice, mira, no hagas esto, no hables de esta manera, no te quejes, y tú te quejas. Entonces tú diciendo, lo que tú me dices, Espíritu Santo, yo le hago caso, ¿qué? Omiso. Entonces, ¿qué pasa? Se apaga y dice, ok, entonces viva como tú quieras. Se apaga. Mire lo que está diciendo, no apaguéis al Espíritu. 20, no menospreciéis las profecías. 21, examinándolo todo, retener lo bueno. Ojo el 22, absteneos de toda ¿qué? Especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Salvad a todos los hermanos con ósculo santo, eso quiere decir con un beso en la mejilla. Os conjuro, quiere decir les ordeno por el Señor que esta carta les sea a todos los santos hermanos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Mandatos que están acá. Entonces, retomando el versículo que estamos analizando, de 1 Juan 2:3 para terminar, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de Cristo. ¿Dónde están los mandamientos de Cristo? Esto que hemos leído y muchos otros. Por favor, es eso. Es eso. Esos mandamientos de estar gozosos, de orar, de no apagar al Espíritu Santo, de ayudar al que está necesitado en un momento determinado. Estos son algunos de los mandamientos. Entonces lo que Dios, vamos a dejarlo hasta acá, lo que Dios nos demanda hoy, por un lado, es que sigamos caminando en la luz. Que si, vamos a recopilar un poquitico lo de hoy, que si llegamos a fallar, ¿qué pasa si fallamos? Como hijos de Dios, ¿qué pasa? ¿A quién tenemos? A un abogado, que vamos y confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que si el enemigo nos acusa delante del Padre, ¿a quién tenemos? A nuestro abogado que está intercediendo por nosotros. Que tenemos nuestro intercesor en el cielo, que es Jesús, que está sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios Padre. Que apenas llega la acusación, Él está ahí, un momentico, para intervenir a favor nuestro. Por otro lado, tenemos aquí otro paracleto, que es ¿quién? El Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es el que nos guía, que es el que nos asesora, que nos ayuda para que no caminemos, que nos conduce a toda verdad. Eso hace el Espíritu Santo. No, eso es mentira. Gírese por favor, vamos a toda verdad. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué más aprendimos hoy? Que los mandatos de Jesús son ¿cuáles? Son los que nacen del corazón. Yo le sirvo a aquella persona porque la amo, porque le quiero servir, no porque me toca. Yo colaboro en la casa, yo amo a mi esposa, no porque me toca, porque como él es el esposo, me toca servirlo, me toca. No lo hagas de esa manera porque lo hace por ley. Yo le lavo la ropa porque me toca, porque soy la esposa. No lo hagas de esa manera, porque lo amas. Gracias por este hombre que me dio, por esta mujer que me dio, gracias, la bendigo. Y mientras está lavando la ropa, bendice a ese hombre. Mientras estás cocinando, bendice a ese hombre, bendice a esa mujer. Que lo que hacemos nosotros lo hacemos con amor, con cariño, que a nuestros hijos, no porque soy el papá y me tiene que hacer caso, no, ganémonos el respeto con nuestros hijos, no es porque lo impongamos, no quiero que usted haga esto y punto, no lo hagamos así. Entonces la hija, el hijo obedece porque es mi papá, no, porque vamos criando resentimiento en los corazones. Tengamos una relación bonita, afectiva, escuchemos a nuestros hijos, escuchemos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Si podemos servir, hagámoslo, vayamos un poco más allá. Si te piden la camisa, trégale la camisa y entréguele el saco. Si te pegan una mejilla, no solamente pon esa, pon la otra. Tantas cosas que podríamos recopilar para tener una vida mucho mejor y no porque nos toca hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera, mire, Jesús, para una demostración y con esto cierro, Jesús no dijo, bueno papá, me toca ir dar la sangre por ellos porque ¿qué más hago? No, Él lo dio por amor. Y no dijo, bueno, voy a darles el 10% de mi sangre, no les voy a dar toda tampoco, le voy a dar el 10%. No, ¿qué hizo Jesús? Dio hasta la última gota de su sangre, todo.
¿Qué hacemos nosotros? A veces yo le doy el 10% y eso apenas. No se trata de eso. No se trata de lo que dice la ley, o no dice la ley. No. Eso que hablan del 10% que por ahí mencionan, esa es la mínima demostración de la obediencia a Dios. La mínima. Yo tengo que dar por amor, no porque me imponga, no porque la ley dice o porque fulano tal dice. No, por amor. Y así nuestra vida va a ser diferente. Hay algunos que ni siquiera llegamos a la mínima, pero si queremos que Dios, hombre, necesito negocio, necesito plata, necesito esto. Pero Dios dice, pero ¿en qué andamos? Con el corazón, porque Dios bendice al dador alegre. En eso y en todas las áreas. Fíjense que cuando tú tienes una relación bonita con tus hijos de amor, desde el amor, la respuesta es hermosa. Cuando tú tienes una relación con tu esposa, con tu esposo, por amor, la respuesta es hermosa, ¿o no? No hay que forzar nada, todo se va dando. Y eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Vino, y eso es lo que vamos a estar mirando. Dios es amor y quiere que nosotros también caminemos. Ya vimos una ruta de la luz, ahora vamos por esa misma ruta, pero a esa luz le agregamos el amor. ¿Listos? Puestos en pie, por favor, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, Padre, gracias por esta palabra, gracias por aleccionarnos hoy, por direccionarnos hoy a través de tu palabra, Señor. Sabemos que hay muchas cosas por corregir, muchas cosas por enmendar, pero Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Sabemos que en nuestra fuerza no somos capaces, precisamos de tu respaldo, de tu ayuda, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.